Te lo cuento facilito, viene a continuación con Paola del Carpio, que ya está con nosotros en el set para ayudarnos a entender la economía de una manera mucho más fácil. ¿Cómo estás, Paola? Buen día. Hola, Alicia, buenos días. Bueno, te cuento que yo estaba aquí revisando, perdóname la interrupción, Dale. sobre lo que significa Transformers, ¿no? Sí. Inyecta, dice, mucho Que dinero. estrena ahorita, ¿no? Sí, ya se estrenó Hoy día. ayer, ¿no? Ayer, ¿no es cierto? Ayer se estrenó y que inyectará, pues, ¿no? Una gran cantidad de plata a nuestra economía, que el turismo va a mejorar. Pero, ¿cuál es la información que manejas tú? Sí, a ver, el Mincetur estima que Transformers, no solo el haber grabado Transformers ya en Cusco y en San Martín, en Tarapoto específicamente, ya ha generado hasta ahora un ingreso de más o menos 10 millones de dólares al Perú. ¿Por qué? Porque ellos también necesitan servicios, digamos, hoteleros, restaurantes, diferentes cosas que ellos han tenido que comprar, necesitar servicios dentro del país. Entonces ya, desde ahí, ya ganamos 10 millones de dólares. Pero además de eso, y la evidencia muestra en otros países también, que cuando películas tan grandes como esta, que va a llegar a 100 millones de espectadores, se espera en todo el mundo, se hace publicidad al Perú también. Claro. Se van a ver los paisajes de Cusco, se va a ver Tarapoto, y pues se espera que hasta 30% más pueda aumentar la recepción de turistas en el país. Ojalá que ¿no? así sea. Y con esta introducción vamos a ver cómo le ha ido al turismo en los últimos años en el país. Lamentablemente esta ha sido una de las actividades más golpeadas por la pandemia, luego por un gobierno que no le puso mucha prioridad y luego por los conflictos, ¿no? Entonces vamos a ver, lamentablemente ha perdido un poco, digamos, de importancia en la economía, podríamos decir, el turismo, pero no porque no sea importante, sino por el peso, porque no hay tanto movimiento, ¿no? El aporte al PBI, a la producción nacional, que antes era de 4%, en 2022, o sea, antes de la pandemia, en 2022 se ha reducido al 2.2%, ¿no? O sea, se generaban más empleos antes, 1.5 millones, pero esos son los directos. Además están los indirectos, porque en el turismo hay una cadena larguísima de empresarios que son muy chiquitos y muy grandes. Claro, muchos dicen, solamente es el hotelero. No, o el está hasta el turístico. artesano. Exactamente, hasta el taxista, que Así es, moviliza justamente. ¿no? Entonces es una cadena muy larga de muchos empleos que además son bastante flexibles. Y esto se ha reducido para el 2022 a 1 millón, que ya dentro de todo eso había levantado, ¿no? Y bueno, los ingresos que genera la economía, la entrada de turistas extranjeros. Cuando vienen turistas extranjeros, pues gastan en nuestro país, vienen con divisas, con dólares sobre todo, y nos ingresaban antes 5.000 millones de dólares por todo lo que gastaban estos turistas, y esto lamentablemente se ha reducido a 3.000, ¿no? O sea, se redujo mucho más evidentemente en 2020 y 2021, ha habido una recuperación, pero todavía estamos muy lejos. Y el siguiente gráfico nos va a mostrar esto con mucha más claridad. Este gráfico nos muestra cuántos millones de personas del extranjero llegan al Perú cada año. Veamos desde el 2012, esto venía creciendo. Antes de la pandemia estábamos en 4.4 millones de turistas. 2018 y 2019 nuestros mejores años. Habíamos mejorado bastante. Por la pandemia evidentemente se cerró la economía en todo el mundo, la gente no podía viajar. Cayó mucho y nos hemos recuperado, pero esperamos, mira, hasta 2022 cerramos con 2 millones de turistas, menos de la mitad de lo que era antes de la pandemia, y ahora, pues lamentablemente empezamos mal el año, como sabes, los conflictos afectaron mucho, sobre todo a las regiones del sur, donde hay más turismo. Los paros. Donde está Cusco, está Puno, Arequipa. Pues, claro, exactamente. Entonces eso nos hizo tener un mal primer trimestre, pero ahora se está haciendo todos los esfuerzos para por lo menos llegar a 2.2 millones de turistas. Exactamente la mitad de lo que se logró en 2019. Ojalá que con los Transformers el 2023, el 2024 sea un poco mejor y cada vez mejor para todos los que forman parte de esta cadena. Porque hay que decir, Alicia, en otros países, por ejemplo en México, si nosotros estamos al 50, ellos ya pasaron el 80%. Eso es lo que te preguntar, ¿no? ¿Y cómo le ha ido la recuperación a otros países que también son muy turísticos como el nuestro? O sea, ¿ya lograron recuperar, llegar a las cifras del 2019 o también les está costando? Todavía les está costando. Yo creo que ha sido un sector muy golpeado en comparación a otros, pero de todas formas está yendo con una mejor velocidad que la nuestra, ¿no? Nosotros hemos tenido muchos reveses también locales, más allá de la pandemia, que nos han complicado.
Y quería ahora qué nos mostrarles, muestras? sí, Comex tiene un índice de competitividad regional. ¿Qué quiere decir esto? Es qué tan listas están nuestras regiones para que los turistas la elijan, ¿no? Y ahí hay diferentes factores. El ambiente, que puede ser, un turista quiere que haya, si se accidenta, que haya un servicio de salud, que haya cajeros, que haya lo que sea, que se necesita un ambiente, digamos, para estar tranquilo, relajado en tus vacaciones. Lo básico. ¿No? Políticas públicas, y lo que nos vamos a fijar aquí, que haya infraestructura, carreteras, aeropuertos, para que te sientas los bien, para que la puedas hoteles, pasar restaurantes, y que haya recursos, tanto naturales, como bueno, que en el Perú nos sobran, lo sabemos, y culturales también, como por ejemplo los huacos, ¿no? Diferentes cosas que forman parte de esta oferta turística. Y vemos que los más competitivos son Cusco, Madre de Dios y Loreto. Pero hay que fijarnos en algunos contrastes. Cusco, por supuesto, como es el destino favorito, es primero en infraestructura y segundo de todas las regiones en temas de recursos naturales y culturales. ¿No? O sea, este está como que parejo, se puede decir. Tiene de todo para el turismo. Está, claro, es el aprobado. Muy bien. Que sacó 20. ¿Y Amazonas? ¿No? Pero Amazonas, veamos que es donde está Cuelap, ¿no? Y vemos todos los problemas que hubo el año pasado. Está cuarto en la capacidad de tener los recursos naturales y culturales disponibles, pero 13 en infraestructura. Y rapidito vamos a Loreto, primero en recursos, quinto en infraestructura. Arequipa, sin embargo, no está tan alto en recursos, digamos, tiene menos recursos en comparación a otros, pero ha aprovechado muy bien el uso de su infraestructura. Bueno, para su muy similar local. Tacna, último en el tema de recursos, pero segundo en el tema de infraestructura. ¿Qué nos dice eso? Hay que invertir. Necesitamos infraestructura para poner en valor nuestros lugares turísticos y dar más empleo a más peruanos. Por supuesto. Ese es el mensaje. Excelente, Paola. Muchísimas gracias por ayudarnos entonces a entender también desde los números complicados de la economía qué facilito puede ser también y digerirlo y que nuestras autoridades así también lo vean. Nos vamos a la pausa comercial.